Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, y también amados amigos que acompañan las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más de la palabra que el Señor nos ha suplido en el río de la gracia. Llegamos al mensaje número 25. Aunque no haga más parte de la colección del alimento diario, pero probablemente nosotros vamos a transformarlos a estos mensajes extras en libros. Y el título del mensaje 25 es Llenarse del Espíritu para un vivir humano normal. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9. Queridos hermanos, queridas hermanas, que nos han acompañado, nosotros recibimos tanta gracia del libro de Efesios. Nosotros no entendíamos el capítulo 1, el versículo 3 de Efesios, que él se estaba refiriendo a la gracia que Dios desea fluir hasta el hombre, y el hombre que había sido expulsado del jardín del Edén, el hombre que se le había impedido de tener el acceso al árbol de la vida, por tanto, el acceso al mismo Dios, por causa de su caída, por la serpiente que engañó al hombre, que le ofreció una capacidad que sustituía a Dios de la dirección en la vida del hombre. Y esta capacidad, llamada conocimiento del bien y del mal, ha envenenado al hombre en esta tierra hasta el día de hoy, y ha engañado a muchos religiosos, hasta a muchos cristianos, creyendo que estamos sirviendo a Dios, usando nuestra capacidad para servirlo. Sin embargo, no sabemos que esto no produce fruto de vida para la obra de Dios. Pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales en Cristo. Esto es simplemente la gracia. Dios abrió las compuertas porque Dios en el jardín del Edén cerró el camino al árbol de la vida, pero Él no cerró el fluir del río que salía de Edén para regar el jardín, y de allí se repartía en 4 brazos. Esto nos muestra claramente que Dios desea salvar al hombre, Dios desea alcanzar al hombre que había sido expulsado del jardín del Edén. Hermanos, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sufrió en manos de los propios hombres que Él vino a salvar. Él fue perseguido, fue muerto y muerto de la peor muerte, la muerte de cruz. Pero todo esto es para realizar la redención, la eterna redención por nosotros. Y no solo esto, cuando Él resucitó, Dios lo resucitó de entre los muertos, lo hizo Señor y Cristo, y engendró aquel hombre, un hijo de Dios, un hijo primogénito, porque Dios deseaba salvar a los muchos hombres como sus hijos. Y de esta manera, queridos hermanos, Jesucristo, que vino a la tierra, alcanzó al hombre como la fuente de la vida, la fuente de la gracia. Él se tornó el Espíritu. El Espíritu hoy es el río de la gracia, que llega a todos los hombres que creen en Jesús. Jesús murió, pero en la resurrección Él fue glorificado. Y en la glorificación se tornó el Espíritu para concretar Juan capítulo 7, del versículo 37 al 39. Jesús
En el último y gran día de la fiesta de los judíos, se levantó y se puso en pie y exclamó: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Hermanos, esta es una promesa de que el río nos alcanzaría por el acto de creer. Miren qué precioso. El hombre aquí en la tierra no necesita pagar penitencia por el error que él cometió. Basta solamente confesar sus pecados y creer en Jesús. Confesar con la boca que Jesús es su Señor. Este hombre, por la fe, él fue salvo, y por la gracia sois salvos. Y el río, que no había sido impedido que fluyera en el río, en el huerto de Edén, entró en él. Y nosotros nos convertimos en canales de este río de la gracia, no solo para recibir la gracia, sino también para fluir a otros. Y de tanto que Dios nos usa para fluir, por eso yo digo a nuestros hermanos aquí de la iglesia, nosotros no podemos ser el mar muerto. El mar muerto recibe el río de la gracia, pero se detiene en él. No fluye a ningún otro lugar, porque él es el punto más bajo de esa región. No tiene dónde fluir. Ahí el mar, el agua de la gracia entra y no sale. Queda como mar muerto. No tiene peces, no crece ninguna vida allí. Por tanto, no podemos quedarnos en la iglesia solo recibiendo la palabra, la gracia, esperando siempre tener gracia del Señor. No, nosotros somos canales para recibir la gracia y fluir a los otros. Porque en el día en que nosotros recibimos y creemos en el Señor Jesús, ríos de agua viva entrarán en nosotros para fluir de nosotros. Quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y esto él dijo, Juan lo explica, esto él dijo con respecto al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues el Espíritu, hasta ese momento, en cuanto Jesús exclamaba, aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero hoy Jesús ya fue crucificado, Dios lo resucitó de entre los muertos, Él fue glorificado, Él se tornó el Espíritu de realidad, el otro consolador que el Padre había prometido darnos, y entró en quien en Él cree, y se tornó los ríos de agua viva que fluyen de nosotros. Nosotros recibimos tanta gracia, fluyendo tanta gracia a los otros. Hermanos, por eso necesitamos ser estos canales. No retenga para usted. Vaya a las calles, predique el Evangelio. Vaya a las calles. Usted no necesita ir de propósito, ir a las calles si usted no cree. Pero usted tiene contacto en las calles. Usted necesita ir en los negocios, ir en la panadería para comprar pan. Usted necesita ir a las estaciones de servicio para colocar gasolina en su auto. Y usted tiene día a día contacto en las calles. Entonces usted puede ser este canal de la gracia para fluir a otras personas. Basta nosotros romper, quebrar nuestra timidez y dejar escapar esta frase: ¿puedo orar por usted? Yo puedo hacerte una pregunta. Yo puedo orar por usted. Hermanos, ciertamente Dios ya preparó de aquellos que van a decir sí. Son personas que estarán desesperadas para recibir el río de la gracia. Y cuando el río de la gracia pasa por usted, la gracia está constituida un poco más en usted. ¿Qué es la gracia al final? La gracia es el mismo Dios, con todas sus riquezas, con su vida divina, con su naturaleza santa. Dios está santificando a su iglesia a través del fluir de este río. Y esta gracia también trae todos los atributos divinos. ¿Qué atributos son estos? Dios es justicia, Dios es santidad. Dios quiere colocar sus elementos de la gloria en nosotros. Y Dios aún es amor y Dios es luz. Y más que esto,
Dios también a través de la gracia, del río que fluye hasta nosotros y pasa por nosotros, está trayendo también las virtudes humanas que nosotros necesitamos para vivir aquí. Estas virtudes humanas fueron elevadas por el vivir humano del Señor Jesucristo. Y también están dentro como los elementos de la gracia que fluye hasta nosotros. Por tanto, queridos hermanos, en cuanto nosotros servimos de canales, el Señor nos llena de la gracia. Y esta gracia va haciéndonos crecer, esta gracia va madurándonos y esta gracia va edificando también la iglesia. Y con el fluir de la gracia también viene otro resultado. El resultado es nosotros ser llenos de la realidad. Cuando el hombre en el jardín del Edén se desconectó de Dios, prefirió aquel elemento que da la capacidad para que el hombre juzgue, para que el hombre viva por su propia capacidad, hermanos, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre se desconectó de Dios. Y en este universo, solo Dios es la verdad. Solo Dios es la misma realidad. Porque antes que hubiere toda la creación, pues Él creó todas las cosas, solo existía Dios. Por tanto, este universo, solo Dios es la verdad, solo Dios es la realidad. Y cuando el hombre, engañado por la serpiente, se desconectó de Dios, se desconectó de la verdad, se desconectó de la realidad. ¿Y cómo pasa el hombre a vivir desconectado de la verdad? Lleno de vanidades en sus pensamientos. Los pensamientos humanos son vanos y la vida humana es vanidad de vanidad, como dice el rey Salomón. En el esplendor de sus días, él dijo, yo probé todo. Probé la sabiduría, probé riquezas, probé todas las alegrías y placeres de este mundo, pero este mundo es solamente vanidad. Y la vida humana es vanidad de vanidad, porque se desconectó de la realidad. Todos nuestros problemas en el matrimonio, todos los problemas en nuestra relación con las personas, todos nuestros problemas en nuestra vida humana. Algunos tienen pensamientos que no hay más sentido para vivir. Es por causa de estos vacíos, de estas lagunas en nuestra vida humana, de realidades. Nosotros no tenemos realidad. Entonces nosotros intentamos llenar estas lagunas, estos pozos, la falta de realidad con muchas cosas. Y estas cosas no nos llenan. Entonces, gracias a Dios, hermanos, cuanto más nosotros disfrutamos del fluir de esta gracia pasando por nosotros, y nosotros también pasamos para otras personas, cuidando de ellas, predicando el Evangelio, ¿qué va a suceder, hermanos? Los pozos de nuestra vida están siendo llenados por la realidad, por la misma verdad. Nuestra vida está teniendo consistencia, nuestra vida está teniendo ¿qué? Seguridad, garantía. Y las personas comienzan a tener confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene realidad. Es más o menos por eso que yo hablé de la vida conyugal. Si nosotros no tiene sentido hacer eventos de matrimonios, encuentros de matrimonios, si no vamos a esta línea del disfrute de la gracia. Este estilo antiguo de alguien que da sermones, enseñanza para los matrimonios no funciona. Nosotros tenemos que llevar a los matrimonios para disfrutar del río de la gracia. Esta gracia es la única que consigue llenarnos con la realidad. Ahí nuestra vida conyugal con realidad pasa a tener menos pozos para entender las dificultades. Todas nuestras dificultades son pozos de falta de realidad. Gracias a Dios, hermanos, cuanto más nosotros permanecemos en el río de la gracia, más vamos a tener menos dificultades en el matrimonio, en la relación con las personas. ¿Por qué? Porque estamos ganando realidad. Y más que esto, en este río de la gracia usted va sumergiéndose. Usted va a encontrar al mismo Dios que es amor. Y el amor es darse, donarse. Usted pasa
no por fuerza de enseñanzas. Usted pasa a amar a las personas porque este amor está constituido en usted. Usted pasa a vivir una vida de darse, donarse. Usted es capaz de ir a las calles sin que nadie les pague a usted para predicar el Evangelio. Todos vamos a las calles a predicar el Evangelio sin ganar nada, ganar gracia. ¿Por qué? Porque el amor que nos inunda, el amor de Dios es tan grande que Él es el dador de este universo. Todo lo que hace usted vivir aquí es donación de Él. Agua, aire, comida, temperatura, sol, lluvia. Todo viene de la donación de Dios. Pero el mayor darse de Dios es Él dar a su Hijo. Entonces, esta vida está en nosotros. Nosotros pasamos a amar a los hermanos. Nosotros pasamos a cuidar a las personas. Pasamos a amar a las personas que necesitan ser rescatadas de este otro reino de las tinieblas. Entonces, aún más, nosotros pasamos a encontrar en el sumergirnos en este río de la gracia, el mismo Dios que es luz. Pasamos a vivir en la luz. ¿No es así, hermanos? El problema de matrimonio, traiciones, envidias, hermanos, todo es falta de luz. Si nosotros comenzamos a vivir en la luz, cualquier penumbra usted ya percibe, cualquier inicio de pecado, usted es sensible. Usted enseguida pide perdón al Señor, pide perdón al otro. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto está en 1 Juan capítulo 1. Hermanos, es así que nosotros vivimos en la luz. Y en la luz, hermanos, nosotros no nos enorgullecemos nunca. En la luz nunca nos ensoberbecemos. Porque en la luz nosotros conocemos quién no somos y conocemos al Señor. Entonces, hermanos, esta es la vida que Dios quiere a la iglesia. Dios quiere para la iglesia. No es solo aquí vivir disfrutando tanta gracia. Marido disfrutando de la gracia. Esposa disfruta de la gracia. Inmersión en la palabra. Y llegan a la casa y solo se pelean. No, nosotros tenemos que tener esta realidad. El llenarse del Espíritu es para la vida conyugal. Y hoy voy a hablar del llenarse del Espíritu. Es para la vida humana, en todos los aspectos de la vida humana. Por eso, hermanos, gracias a Dios, el Señor está dando una herramienta maravillosa. Primero es la palabra profética. La palabra que el Señor habla en la actualidad. Palabra que el Señor habla de su boca. Todos los días, todas las semanas. No ha faltado una palabra de dirección, no ha faltado palabra de la gracia. Y esta palabra, hermanos, es que hace todo suceder. ¿Ustedes recuerdan cómo Dios creó este universo? Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Todo sucede por la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice? En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y el versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad. Y los apóstoles vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿No es así? Todo es por la palabra. En 1 Juan, lo que nosotros hemos visto y oído, os anunciamos, ¿qué es? A palabra de la vida. ¿No es así? Entonces, hermanos, todo es por la palabra. Y Jesucristo es la misma palabra. Y la palabra, hermanos, es el vehículo. La palabra, hermanos, es este río que fluye hasta usted, trayendo al mismo Dios para usted. Entonces, hoy, para que Dios haga la obra en la iglesia, a través de la iglesia, el vehículo que Él usa es la palabra. Y muchos tienen aquella idea mística. Vamos a oír al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo va a decir. Pero hermanos, desde que Él partió, el Espíritu ha usado hombres como canales para dispensar su palabra. Cuando Él partió, Él entrenó a los discípulos, les mostró que
cuando hay palabra, está la presencia del Señor. Después de la resurrección, Él vino en otra manera, en un cuerpo de resurrección, no más en su cuerpo de carne. Y cuando Él aparecía a sus discípulos, ellos no lo reconocían, pero cuando Él hablaba, los discípulos decían, ese Señor. Entonces estaba entrenando al Señor, que la presencia, su presencia está en la palabra. Ahí cuando llegó en el día de Pentecostés, la iglesia fue engendrada. De ahí en adelante, hermanos, Jesús nunca más apareció físicamente, ni en el cuerpo de resurrección. A partir de allí, Dios comenzó a usar al apóstol Pedro, un hombre. Mucha gente confunde. No, Dios habla por el Espíritu Santo y no usa hombre. No, Dios sí usa hombre. El apóstol Pedro fue usado. Después, el apóstol Pablo comenzó a ser canal dispensador para que este evangelio pudiese llegar al mundo gentil de la manera que llegó hoy. Gracias a Dios por el ministerio de Pablo, hermanos. La palabra llegó a Macedonia, a Grecia, llegó en la actual, ¿cómo se llama? Turquía de hoy, y se expandió para Europa, llegó hasta Roma. De ahí, hermanos, es que el evangelio llegó al mundo occidental por causa del dispensar de un canal de la gracia. Y cuando Pablo partió para el Señor usó a Juan. Aunque él quisiese traer el libro de Apocalipsis, la revelación a todos los santos, pero él solo hablaba a uno, a Juan. Juan era el canal y Juan pasaba a los siervos. Y los siervos pasaban a la iglesia. Entonces, Dios siempre usa un canal, hombre. Ahí está el problema. Cuando el canal es hombre, muchos se vindican y dicen, yo soy el canal. Pero hermanos, es muy claro, la Biblia dice, cuando un profeta habla por Dios, las cosas se confirman. El mismo Jesús, en Juan 6, mostró a sus discípulos cómo es que los judíos querían una prueba, una señal que Él era el enviado de Dios. Jesús les dijo, yo no tengo otro testimonio para darles a ustedes, y ni Juan el Bautista es quien Él va a dar testimonio que yo fui enviado por Dios. El mismo Padre testifica de mí, porque las obras que Él me entrega a hacer, y estas obras que yo hago, no soy yo quien hago, sino Él mismo hace en mí, comprueba que yo soy enviado de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo usted sabe que si el apóstol Pablo era un enviado de Dios? Es la confirmación de la palabra. La palabra se confirma y sigue adelante la obra de Dios sucede. Entonces, hermanos, gracias a Dios que en nuestros días no ha faltado la palabra. El Señor continúa hablando con nosotros. Por eso, hermanos, la obra continúa avanzando. Continúa avanzando. Hermanos, ni nosotros tenemos tanta fe para lo que el Señor está haciendo. El Señor está haciendo solo en este año 2022. Nosotros estamos reconquistando el continente africano. Aunque nosotros hayamos entrado en el año 2000 en el continente africano, solo que de 2000 hasta hoy la situación era meramente de sobrevivencia. Nada sucedería más fuerte en la obra allí. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos pensar que somos trabajadores de la última hora y Dios nos dio herramientas poderosas para avanzar. Entonces, de la manera antigua, convencional, tradicional, hablar mensajes, cuidar de la iglesia, no se va muy lejos. El continente africano estaba de esa manera y exigía nuestras ofrendas para mantener, y este mantenimiento no hacía que avance mucho. Gracias al Señor, Dios nos dio una luz. Vamos a entrar y usar las herramientas que el Señor nos dio y que el Señor está intensificando. Ahí nosotros, que gracias a Dios comenzamos en Angola, ya están aquí justamente los hermanos que están cuidando de Angola, hasta Mauricio de la región 6, Edivaudo. Él volvió recientemente de allí y quiere volver cuando el CEPEP
cuando el CP esté funcionando. Pero ellos aún no van a traer a los coordinadores para aquí, van a perfeccionarlos y cuando vuelvan, Dede dijo, yo quiero volver con ellos, yo quiero ver las cosas funcionando como deben funcionar. Ahora la cosa va adelante. Están todos aquí. Amir está aquí. Amir está aquí. Yo no quería que él saliese y fuese a África por causa de su salud. Pero él tuvo que ir a Kenia, tuvo que ir a Uganda. Hermanos, las cosas ya están funcionando allí. Y el Señor milagrosamente nos está dando instalaciones para el CEPEP, tanto en Kenia como en Uganda. Y ahora, él recién volvió de Congo. Yo mandé a él a Congo con un dolor en el corazón. Yo le dije, Amir, usted no tiene condiciones físicas, pero él dice, yo voy, necesitábamos que él vaya. Pero solo una iglesia en Kinshasa, tenemos 600 hermanos, solo en esa iglesia, de los cuales 480 son jóvenes, ávidos para practicar la palabra. Y allí es difícil alquilar una casa para esto. El Señor nos hizo encontrar una casa de 3 pisos, capacidad para 120 seapistas. Ya hay 200 inscriptos. Ahí nuestros valientes de David fueron a África del Sur, fueron a Mozambique, fueron a Madagascar, y Evilacio fue hasta Malawi. Hermanos, nosotros ya vamos a reunir en esta semana para trazar una estrategia, cómo comenzar el CEPEP, colportaje, impresión de libros. Y ahí los hermanos de la región 4 del Nordeste quedaron con picazón en la mano. Todos están entrando y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ahí hablaron conmigo en este fin de semana. Jobson me dijo, nosotros necesitamos entrar. Nosotros queremos entrar en Cabo Verde y Guinea. Ellos ya van ahora en diciembre. Y el Señor ya abrió una puerta. Hay una pastora que vivió 4 años allí. Cuidaba de un grupo bueno de cristianos. Ella volvió a Brasil, no tenía cómo permanecer más allí. No hay nadie que cuide de los cristianos allí. Yo quiero entregarles a ustedes. ¿Quién hace esta obra, hermanos? ¿Quién hace esta obra? Ahí el Señor, tantos años que yo visitaba las iglesias de los Estados Unidos, fortaleciendo las iglesias, fortaleciendo los hermanos. Hermanos, es paso de tortugas. Ahí dijo, no podemos avanzar así, vamos a colocar colportaje y CEPEP. Solo que en la primera etapa andaba despacio, pero gracias al Señor hay otra situación hoy. Hoy tenemos valientes de David allí trabajando 2 expolibros y vamos a tener 4 expolibros. Y nos faltan trabajadores, colportores, seapistas en los Estados Unidos. Porque no tiene sentido mandar de aquí personas para allá. Termina su vista, su permiso y no pueden continuar. Este era un gran problema para nosotros en Estados Unidos. Y en Florida nos dio el Señor una vez, una luz. Ustedes se olvidaron que Puerto Rico hace parte de Puerto Rico. ¡Vamos para Puerto Rico! 50 hermanos de los Estados Unidos para ir a Puerto Rico de aquí a unas semanas. Nosotros vamos a ir a mover aquella isla. Aquella isla pertenece a los Estados Unidos. Los ciudadanos son ciudadanos americanos. La lengua oficial es el inglés, pero ellos fueron colonizados por los españoles. Ellos hablan españoles, tienen sangre latina, alegres. Solo que los jóvenes no tienen qué hacer. O caen en las drogas o en el arte. Pero nosotros le vamos a dar una razón de vida para ellos.
nosotros vamos a levantar muchos seapistas allá. Muchos de ellos van a ser colportores. Vamos a revolucionar los Estados Unidos. Y Europa es de la misma manera. Solo de mantenimiento, de sobrevivir, de algunos contactos, de alguna iglesia, no podemos ir adelante. Ni con 200 años vamos a conquistar ese continente. Gracias a Dios, nosotros comenzamos a trabajar con los hermanos en CEPEP y colportaje y las cosas están avanzando en Portugal, en España. Entramos en Italia. ¿Dónde están los italianos? ¿Dónde están? Hay un matrimonio ahí. Vinieron aquí para cambiar el chip. Y ahora Alemania está pidiendo. Alemania está pidiendo socorro. Nosotros también queremos andar. Este es el camino, hermano. Nosotros compramos una tierra en Torres Vedras, cerca de Lisboa, para hacer un centro de perfeccionamiento del CEPEP. Conseguimos pagar y la obra está comenzando ahora. En cuanto no está listo, no vamos a estar parados, vamos a hacer el CEAP itinerante. Hermanos, ¿saben qué quiero decir? Aún aquí en Brasil, si usted depende de la manera convencional, vamos a cuidar de las iglesias, damos un mensaje, después volvemos, él queda bien, pero después de un tiempo está de la misma manera. Esta obra no avanza de esta manera. ¿Cuántas ciudades que nosotros cuidamos aquí en la región de San Pablo, metropolitana, Valle de Paraíba y Valle del Rivera? Nosotros estamos ahí andando despacio. Necesitamos introducir, hermanos, en estas herramientas que el Señor nos dio. ¿No es así? Gracias a Dios, el Señor también dio un cambio. Está comenzando a dar un cambio en el interior de San Pablo, un gran cambio. Las iglesias están alineándose. Están usando estas herramientas. Y las cosas están, hermanos, está comenzando a moverse. Entonces yo estoy diciendo todo esto, hermanos. No podemos más continuar una vida religiosa de la iglesia convencional, tradicional. Vamos a aprovechar, queridos hermanos y hermanas, esta herramienta que el Señor nos está dando. Estas herramientas el Señor nos está dando para cambiar, dar las condiciones para que el Espíritu pueda actuar. En cuanto usted cree que su capacidad consigue atender la necesidad del Señor, Dios no consigue poner su mano. Hermanos, vamos a convencernos de que nosotros necesitamos entregar todo para que el Señor trabaje. La semana pasada o semana retrasada fueron 131 mujeres en la inmersión en el CEPEP de Lorena. Por los testimonios de ellas. La gran cosa que ellas ganaron, porque todo vino de la palabra en la conferencia internacional, cuando nosotros comenzamos a hablar la palabra de orden, que era muy bueno que las iglesias pudiesen entrar en este tipo de vida que los seapistas y colportores viven, porque ellos viven entregados 24 horas a la palabra profética, 24 horas inmersos en el río de la gracia, 24 horas viviendo en el Espíritu. Es mentira que si alguien dice que el colportaje es por dinero. Hermanos, hacer colportaje con la meta en el dinero no da cierto, no fluye. El colportaje por encargo, por la palabra profética y por amor a las personas. Ahí, hermanos, yo quería que este tipo de vida que ellos viven 24 horas pudiese, 24 horas en el Espíritu, porque fuera del Espíritu no funciona, pudiese transferir un poco este ambiente para la iglesia, la vida de la iglesia normal. Y muchos hermanos tienen sus quehaceres normales, tal vez no consiguen vivir 24 horas sumergidos en esto, pero tal vez pudiesen tener experiencia con esto. Gracias a Dios, cuando nosotros hablamos esto en la conferencia internacional, una de las mañanas, en la palabra de orden, las hermanas reaccionaron primero. Los varones, qué vergüenza.
las mujeres siempre reaccionan antes. Inmediatamente, no pasó ni 1 hora, 2 horas, inmediatamente ellas comunicaron entre sí, vamos a hacer inscripción, próxima inversión. Y Jones, desesperado, yo no tengo mucha gente, 131 mujeres fueron a hacer inmersión aún, tenía una fila de muchas más mujeres que no pudieron ir por causa de la capacidad del CEPET en Lorena. ¿Qué es esto, hermano? Es el corazón que ellas tienen, de querer participar. Ahí solo que hicieron la inscripción, en el calor del momento hicieron la inscripción, pero llega en la semana que tiene que ir al CEPEP, comienza a doler la barriga, comienza a dar un frío en la barriga y comienza a inventar muchas disculpas para no ir. Pero gracias al Señor nadie desistió. El Señor animó a todas fueron y tuvieron experiencias maravillosas, fantásticas y sobrenaturales. ¿Sabe lo que yo más aprecié? Esto es lo que yo quería decirle. Lo que yo más aprecié de que ellas fueron llevadas a su límite humano. Dios quiere llevarnos hasta el límite humano, donde digamos, de aquí en adelante yo ya no consigo. Solo el Señor quien va a conseguir. Entonces, las hermanas, yo creo que por lo menos 80% nunca experimentaron esto. Fueron con mucho miedo, timidez. Pero hermanos, el Señor quiere llevarnos para sumergirnos en este río. En cuanto nosotros aún, en la vida normal de la iglesia, nosotros, Jobson habló ayer, nosotros tenemos nuestras capas de estatus en la iglesia, nuestra posición en la iglesia, nuestras experiencias en la iglesia. Yo sé hablar mensaje, mi predicación a los hermanos les gusta, yo sé esto, yo sé aquello, soy hermano responsable, soy coordinador, soy cooperador. Hermanos, cuando nosotros no dejamos estas capas, usted no consigue sumergirse. ¿No es así, Jobson? Usted pensó que la conferencia que nosotros tuvimos la semana pasada, usted ya estaba en el auge, pero estos 3 días que usted pasó en el PAC, esta semana, usted vio que en el primer día usted no se sumergió completamente. En el segundo día usted se sumergió la mitad. Pero cuando llegó al tercer día, hermanos, él no sabía ni dónde él estaba. El primer día lo llevaron para la plaza de alimentación y sentarse los que estaban comiendo. Por el amor de Dios, a mí me molesta cuando vienen personas a molestarme cuando estoy comiendo. ¿Cómo voy a hacer esto? Él en el primer día ahí aún estaba en sí mismo, en el hombre. En cuanto usted no sale de su límite de hombre, usted aún, en el segundo día él mejoró un poco más. Pero en el tercer día, él dijo, lo que venga yo voy a hacer. No tengo más timidez, no tengo más dificultad. Es aeropuerto, plaza de alimentación, shopping, mercado, no importa, cualquier lugar. Él solo veía el río y solo veía el amor a las personas. Esta fue la experiencia de las hermanas también. Una hermana que le gusta el chocolate dio un testimonio de que fue enviada para predicar el evangelio dentro de un negocio de chocolate y ella no vio ni siquiera que era chocolate aquello. Hermanos, el Señor quiere llevarnos al límite. En cuanto usted cree que usted puede hacer algo por su capacidad, Dios no lo hace. Por eso, hermanos, yo estoy desesperado para pedir a todos ustedes, tener un poco esta experiencia. Vamos a tener esta experiencia. Nuestro CEPEP no entran todos. Después que nosotros, varios varones están comenzando a moverse. Ya es un poco tarde, pero bueno. Solo que no tenemos capacidad para tantos en el CEPEP. Pero entonces, hermanos, vamos a proporcionar, por lo menos, hermanos, en el mes de diciembre tenemos algunos sábados. Vamos a comenzar en el próximo sábado. Todo el mundo llegar antes de las 9. Vamos a tener inmersión en la palabra hasta las 10. A las 10
vamos a tener la live. Y después, 11:30, nosotros vamos a salir todos. Vamos a las calles. Ahí nosotros vamos a ser distribuidos en varios equipos. No vamos a tener almuerzo en aquel horario. Nosotros vamos a almorzar solo después de la salida. Vamos a volver aquí a las 2, 2:30 para comer. Nosotros almorzamos y damos testimonio de lo que sucedió. Podemos quedar acá 3:30, 4 horas. No toma mucho de su tiempo, ¿no es así? Vamos a procurar todos los sábados que pudiésemos hacer. ¿Podemos hacer? ¿Puede ser? No es solo para la iglesia en San Pablo. Todos los hermanos que estén aquí, hermanos y hermanas, vamos a esparcir este ambiente para todas las personas. Hermanos, si nosotros vamos a quedar en lo tradicional, lo convencional, las cosas no van hacia adelante. ¿Sabe? Dio una palabra. Dio una palabra para este equipo. Es como el técnico dando una palabra para el equipo que va a jugar. ¿Puedo pasarle este encargo a ustedes también? El Señor siempre usó al hermano Don para abrir picadas en América del Sur. Él sudó mucho, sufrió mucho para preparar una generación de 40 años. Abrió frentes de obra. Ahí él consiguió un grupo de cooperadores que cooperaban con él. Un poco, no tan buenos, pero por lo menos tenía un grupo de cooperadores, sudando un poco, pero aún era una minoría que trabajaba. Y ahora, gracias al Señor, el Señor está en una nueva etapa. Las cosas están andando muy rápido. Gracias al Señor. Yo he corrido de arriba a abajo, ustedes saben. Yo fui engripado en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos fue a Nueva York, Boston, frío, y descendimos a Florida, caliente, y aire acondicionado, frío. Ustedes saben cómo los americanos son. Mi gripe no sanaba, tos. Ahí volví a mi casa y tuve que ir a Bolivia, y Bolivia frío. Descendimos en un aeropuerto de 4.200 metros de altura. Y usted, cuando desciende del avión, usted tiene que andar en cámara lenta. Si usted corre un poco, se desmaya por la altitud. Y frío. Ahí fuimos a La Paz. La Paz está entre 3.800 y 4.000 metros de altura. Hermanos, el Señor consiguió cambiar un país. Bolivia estaba totalmente para atrás. Ellos pidieron perdón, se arrepintieron, vamos a seguir, vamos a hablar un CP, ya hay 90 personas, 90 ceapistas en La Paz. Ahí yo volví y ya fui al nordeste. En el nordeste, calor del nordeste, yo llevé camisa de manga larga. ¿Usted cree que yo usé alguna? Con camisa polo de manga corta, estaba todo sudado. El aire acondicionado es solo como un adorno. Es solo un adorno. El calor de los hermanos, gracias a Dios. Tal es así que Jobson y Abraham pensaron que ya experimentaron el auge, pero experimentaron ahora el auge en el PAC. Lo que yo quiero decirles a ustedes, hermanos, no basta uno trabajar, sudar la camisa, 2, 3, 10, 20, 50, 100. Hermanos, es necesario que todo el equipo, vamos a sudar la camisa todos nosotros. Porque solo así vamos a conseguir traer al Señor de regreso. Pocos trabajando, cargando este peso muerto, una masa grande, la mayoría. El Señor no va a volver. Yo les dije a ustedes un poco de la historia. ¿A quién le gusta básquet americano? Un poco de la historia de Michael Jordan. Algunos conocen aquí. Él tal vez sea considerado el mayor jugador de básquetbol hasta el día de hoy. Desde la universidad.
los equipos universitarios. Fue contratado por los Chicago Bulls, hermanos. Él era el que hacía los juegos. Tenía un talento especial y el primer técnico. Hacía el equipo en función de él, para que él encestase y ganaba. Solo que a la final descubrieron cómo parar este equipo. Era parando a Michael Jordan. Pararon de una manera fea, con faltas feas, y consiguieron vencer este equipo. Ahí más tarde entró otro técnico, Phil Jackson, y él dijo: vamos a montar un equipo no en función de Michael Jordan. Michael Jackson no, Michael Jordan. Michael Jordan. Ahí, hermanos, este equipo comenzó a perder la vulnerabilidad y comenzaron a ganar. Solo que, hermanos, llegaron a los playoffs. No sé si ustedes conocen el básquet americano. Ellos tienen la conferencia de costa oeste y la conferencia costa oeste. Y el campeón de la conferencia oeste va a jugar con la conferencia oeste en una serie de siete juegos que llaman playoff. Y el mejor de esos lleva el título. Si usted gana 4-0 gana el título. 5-1 lleva el título. Sí. No hay 4 ya gana, no hay más séptimo. Ellos estaban en el auge, pero perdieron en los playoffs. Ahí en el segundo año, los Chicago Bulls se presionaron el máximo que podían. Estaban listos para llevar el título. Jugaron 7 juegos, porque en el sexto juego empataron 3-3. El séptimo juego era el desempate que llevaba. Y justamente en ese día parece que el compañero de Michael Jordan, Piper, tuvo un problema de la vista y perdieron. Esta fue una decepción tan grande de quien preparó para ser campeón, tan grande. ¿Saben que ellos hicieron? Al día siguiente de la derrota, Michael Jordan propuso a todo el equipo: no vamos a tomar vacaciones, vamos a prepararnos. Mañana mismo yo voy a proponerme hasta preparar físicamente, porque él es un jugador muy hábil, solo que aún era un poco liviano. Él venía aquellos... solo lo empujaban aquellos grandotes y caían. Entonces voy a ganar masa muscular aún más. En aquel año de ejercicio, él tuvo 6 o 7 kilos de masa muscular. Y entrenaron todo tipo de táctica, entrenamiento. ¿Ustedes creen, hermanos, que en la reunión entre ellos, ese año, todo el equipo tiene que comprometerse? No solo dar 100% de sí mismo. Nosotros vamos a dar el 110% de nosotros. Esto que estoy proponiéndole a ustedes. No queden acomodados, cómodos. Vamos a dar 110% de cada uno de nosotros. ¿Vamos o no? Pero primero, ¿para qué? Para envolver a otros hermanos. Envolver a otros hermanos en este ambiente de la inmersión en la palabra. CPEP, colportaje, predicar el evangelio. Hermanos, esto cambia una persona. Nunca más usted será la misma. ¿Y por qué usted no influencia a otros? Vamos a hacer con que toda la iglesia entre en esta dimensión. Si nosotros queremos traer al Señor de regreso, hermanos, y atender la necesidad de la expansión que está sucediendo. Hermanos, ¿ustedes creen que en Italia encontraron un cristiano que es traductor profesional del árabe? Cuando nosotros entramos en África, yo le dije, hermanos, mi misión es llegar hasta África Central. Ni pienso entrar en África del Norte, en el norte de África. ¿Cómo vamos a entrar en los países musulmanes? Sudán,
Túnez. ¿Cómo vamos a entrar en esos países? Arabia Saudita está en Oriente Medio. Entonces, hermanos, lo que yo quiero decir, hermanos, nunca pensé en esto, pero el Señor abrió la puerta. Ya se está traduciendo el primer libro nuestro en árabe. Vamos a montar un equipo para traer al Señor de vuelta, de regreso. Estoy convocando a todos. Vamos a tener esta experiencia diferente. De una manera convencional, nosotros no vamos a conseguir traer al Señor de regreso. Oh Señor Jesús, ya no puedo ni hablar el mensaje. Señor Jesús. ¿Ustedes toman este encargo? Vamos a dar todo de nosotros. Yo dije a los hermanos, de la manera que está andando tan rápido el Señor, no pensamos ni entrar en Malasia. Ya hay gente en Malasia. Hay contacto en Indonesia ya. De aquí en poco vamos a estar en Vietnam, Laos, el sudeste asiático. Ni pensamos. Yo creo que Corea aún va a resucitar algo, el trabajo de esta nueva manera. Japón, tenemos hermanos allí. Vamos a movernos con ellos. Este equipo hace parte de todo el mundo. Yo dije a los hermanos, yo quiero tener la experiencia de ver al Señor vivo, pero yo dije a los hermanos, yo no quiero estar de silla de ruedas, quiero estar activo. Entonces nosotros tenemos que apresurar. ¿Toman este desafío? Y ustedes saben que los ataques van a venir, y ya vinieron, ya están viniendo. Los ataques pueden tener seguridad siempre contra la palabra profética. Los ataques son siempre contra la fuente de donde viene esta obra. Pero nosotros no quedamos intimidados con esto, no. Esta unidad que nosotros tenemos, esta armonía, esta complicidad entre nosotros, si cada miembro siempre de 110% realmente, en poco tiempo vamos a cooperar con el Espíritu y vamos a tomar esta tierra para el Señor. Señor Jesús. Entonces voy a hacer lo siguiente, no tengo tiempo. Voy a leer el bosquejo de Joyce, la primera parte del bosquejo. Hice una recapitulación. Hermanos, la dispensación de la gracia tiene un objetivo. Es para nosotros estar llenos de toda la plenitud de Dios. Si nosotros aún usamos mitad a mitad mi capacidad y un poco de conocimiento bíblico, hermanos, el Señor no va a conseguir alcanzar su objetivo. Porque miren, Efesios capítulo 3, versículo 2. Pablo era este dispensador. Sí que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Hermanos, preste atención que cuando se trata de la gracia no es su poder, no es su capacidad, es la fuerza del poder de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Es gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, nosotros estamos lidiando con las cosas espirituales, cosas celestiales, cosas de Cristo, cosas de Dios. No mezcle con su capacidad, no mezcle con su poder, no mezcle con su fuerza. Infelizmente el cristianismo, hasta aún en la iglesia, nosotros hemos usado la mitad de nuestra capacidad. Ahora estamos aprendiendo, hermanos, cómo usar 100% la fuerza del Señor. Siendo simple, creyendo en la palabra, practicando, el Señor está haciendo.
Oh Señor Jesús. Y capítulo 4, en el comienzo de estos versículos, la gracia nos hace andar de manera digna de nuestro llamamiento, para que suceda todo esto, no quede en el oba en los mensajes, en el conocimiento del Señor. La gracia necesita suplirnos. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, quiere decir, no estamos hablando de una doctrina vacía. Tiene que cambiar nuestro comportamiento, tiene que cambiar nuestra esencia. Entonces, esta gracia nos suple de humildad, esta gracia nos suple de mansedumbre, esta gracia nos da longanimidad, esta gracia hace con que nosotros nos preocupemos unos con los otros, soportándonos unos a los otros en amor. El amor nos inunda por la gracia y nosotros necesitamos preocuparnos unos con los otros. No somos más egoístas, no somos más individualistas. Si alguien tiene algún problema, nosotros no criticamos, nosotros no juzgamos, nosotros apoyamos para que él pueda levantarse. En el momento más difícil de la debilidad pueda ser fortalecido. Entonces vamos a ayudarnos unos a los otros, vamos a orar unos por los otros. Este es el camino de la victoria. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces es la unidad del Espíritu, no es unidad fabricada por el hombre. Entonces, en el fluir de la gracia, ustedes siempre recuerden que el río es el Espíritu. En el fluir del río de la gracia, que es el Espíritu, hermanos, nosotros vamos a preservando esta unidad. En cuanto yo, Ezequiel 47, yo vivo la vida de la iglesia con poca agua en los pies. Yo tengo una dirección, el Espíritu tiene otra dirección, ¿no es así? Yo tengo mis movimientos, actividades, sirviendo al Señor, y el Espíritu tiene otra. Pero en el momento que yo cada vez me sumerjo en el río de la gracia, yo ya no tengo más otra dirección del fluir del Espíritu. Porque mi dirección es del Espíritu. Por eso, hermanos, es importante la inmersión, es importante sumergirse en este río. ¿Sabe por qué el hombre natural tiene miedo de sumergirse en el río? Porque tiene miedo de ahogarse. ¿Cómo voy a entrar en esto? ¿Cómo voy a predicar el Evangelio en la plaza de alimentación? ¿Cómo voy al supermercado? Nunca fui. Detesto hacer esto. Hermanos, yo voy a morir. Yo voy a ahogarme. ¿Quién va a ahogarse? Es el hombre natural. ¿Quién va a ahogarse, hermanos? Es su fuerza humana natural. Pero cuando usted se sumerge, de hecho, usted percibe que consigue respirar. Pero no es respirar con la respiración natural. Usted consigue respirar en el Espíritu. Usted consigue percibir que usted entró en otra esfera. Aquí dentro del agua, usted probó entrar en el agua, es otro sonido, otra audición. Aquí fuera, usted escucha muchos sonidos. Cuidado, ruido de plato, todos comiendo, y yo, pero cuando usted entra solo en el agua, solo escucha plum, 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 el ruido del agua. Vamos a sumergirnos. Salir de nuestro natural, salir de nuestra percepción como hombre natural. Las circunstancias nos asustan. No, pero vamos a sumergirnos. Cuando usted se sumerge, usted no ve más nada. Usted ve el amor, usted ve el río, usted ve la gracia fluyendo, usted ve personas salvas, personas siendo traídas para ser cuidadas. Hermanos, es esto. Oh, Señor Jesús. Ahí en el versículo 7 del capítulo 4, 7 al 16, la gracia dio dones al puerto para la obra del ministerio, porque somos miembros de este cuerpo. Por la gracia recibimos dones es para funcionar. Gracias a Dios yo no sabía funcionar. El PAC me ayudó también a saber que yo puedo predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, la gracia nos dio dones al cuerpo, a los miembros del cuerpo, para el funcionamiento de su cuerpo, para la obra del ministerio. Cada uno de nosotros no está haciendo su propia obra. Nosotros estamos haciendo una sola obra. Estamos jugando para un equipo con una sola meta, para la obra del ministerio, que es la edificación
del cuerpo de Cristo. seguindo a verdade, Siguiendo la verdad, que es la palabra. Siguiendo la palabra en amor. os membros do corpo crescem Los miembros del cuerpo crecen en aquel que es la cabeza, de quem todo o corpo, Cristo, porém, do versículo, de quien todo el cuerpo, estoy leyendo el versículo, bem ajustado, bien ajustado y consolidado. Hermanos, solo conseguimos estar consolidados y auxiliados en este fluir, en el encabezamiento de Cristo. Es la cabeza quien manda ahora, no es usted ni yo, no. Bien ajustado, consolidado por el auxilio de cada, según la justa cooperación de cada parte. Cada parte tiene que entrar en este juego. Vamos a entrar 110%. Cada parte o crescimento do próprio corpo, efectúa el crecimiento del mismo cuerpo. ¿Para qué? Para la edificación de sí mismo en amor. Siempre en el ambiente del amor. Porque nosotros estamos en el río de la gracia que trae el amor, que Dios es amor. Ahí siguiendo, hermano. El suplir de la gracia nos liberta de andar como los gentiles. sendo libertado, irmãos, Nosotros estamos siendo libertados, hermanos, de vivir por la vanidad de nuestros pensamientos. No hay realidad. é inteligente, Por más que el hombre inteligente, es sabio, es prudente en este mundo, hermanos, aún sus pensamientos son vacíos. No se conectan con Dios. Pero, hermanos, nuestro entendimiento estaba en tinieblas, pues estábamos desconectados de Dios, ajenos a la vida de Dios, por causa de la ignorancia en que vivíamos. ignorância dura até Hermanos, en verdad, esta ignorancia dura hasta hace poco tiempo. Ahora que estamos dando noción de lo que es vivir en el Espíritu, por la dureza de nuestro corazón, nosotros perdimos hasta la sensibilidad. Los gentiles se entregan a una vida depravada. Estoy usando la King James actualizada. se entregou a estilo de El mundo se entregó a un estilo de vida de depravación, cometiendo avidez con toda avidez toda especie de impurezas. ¿No es eso lo que vive el mundo? Ese es el estilo de vida del viejo hombre, que se corrompe según la concupiscencia del engaño. Agora, porém, Ahora, sin embargo, suplidos por la gracia, estamos aprendiendo a Cristo. aprendendo de Cristo. No es aprendiendo de Cristo. Si usted aprende de Cristo, usted aún aprende lecciones, aprende enseñanza, pero usted aprende a Cristo, es que Cristo como cabeza está comandándole a usted cómo vivir en la verdad. Estamos aprendiendo a Cristo según la verdad o realidad en Jesús. ¿Ustedes están viendo aquí en el versículo o no? Aquí en el versículo 21, tá? 21, 21. é isso, né? 21, dice así, ¿no? Não, 20 e 21, não é isso? 20 e 21, né? 20 y 21, Agora, 20 y 21. 23, a graça, Ya voy irmãos, para el faz 23 ahora. se revela. La gracia, hermanos, hace con que usted se revista del nuevo hombre. Do novo homem. Você deixa ¿Qué es revestirse del nuevo hombre? Usted dejó de lado el estilo de vida del que todo el mundo vive en el viejo hombre. Ahora, hermanos, nosotros nos vestimos una nueva vestidura. Nosotros vivimos en el estilo de vida del nuevo hombre. Inmersión en la palabra, predicar el evangelio, edificar la iglesia, cuidar uno de los otros. Hermanos, este es un nuevo estilo. Y este nuevo estilo, hermanos, nosotros es del nuevo hombre. Este nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. a realidade, Cuando usted tiene esta realidad, su vida comienza a cerrar los pozos de injusticia, cerrar los pozos de impurezas, de falta de santidad, porque la verdad, la realidad trae la justicia de Dios y la realidad trae la santidad de Dios. está cheio de Oh Señor Jesús, ahí vamos a estar llenos de realidades, no más una vida humana llena de pozos. Así todos los vacíos en nuestro vivir, en nuestro comportamiento están siendo llenos con la verdad en Jesús. isso faz Esto nos protege. essas dificuldades. Esto hace con que nosotros no tengamos estas dificultades que tanto tenemos en nuestras relaciones, en el matrimonio, en la relación familiar,
en la relación con los hermanos, en la edificación con la iglesia, tenemos muchas dificultades por causa de los pozos. Nosotros tenemos que llenar estos pozos con la realidad, dejando la mentira. El versículo 25, hablamos la verdad con el prójimo, pues somos miembros uno de los otros. ¿Para qué hablar mal de los otros? ¿Para qué herir uno a los otros? Nosotros somos miembros uno de los otros. Nosotros estamos luchando en el mismo equipo, edificando el mismo cuerpo. Entonces, no pecamos más en la ira, dejamos de lado todo hurto y todos los trabajos honestamente para sus necesidades y aún para acudir las necesidades de otros. Versículo 28, de nuestra boca no sale más ninguna palabra dañosa que causa daño a otros, y sí solamente las palabras que son buenas para la edificación, y nosotros transmitimos gracia a los que nos oyen como canales de la gracia. En nuestra boca no sale más nada, no sale ofensa para nadie, para daño para nadie, solo gracia, porque nosotros estamos sumergidos en la gracia. En nuestra relación entre nosotros, 32, vamos a llenarnos de bondad, de benignidad, compasión. Hermanos, la gracia nos trae compasión, empatía. Uno se preocupa con el otro, uno sabe. En el pasado cualquier decir de otro era motivo para criticar, pero hoy nosotros buscamos comprender la situación que él está pasando. Pasamos a tener compasión, empatía, y así usted consigue ayudarlo. Si usted solo mira del lado de fuera y critica, usted no consigue ayudar. Entonces, gracias a Dios. ¿Y qué más? Oh, Señor Jesús. Nosotros aprendemos, hermanos, a perdonarnos unos a los otros como Cristo nos perdonó. ¿Por qué Él coloca como Cristo nos perdonó? No es solo la imitación exterior. Esta gracia nos suple esta cualidad de Cristo. Nosotros conseguimos perdonarnos unos a los otros. Para edificación necesitamos perdón. Si hasta hoy usted guarda algún resentimiento contra alguien, o en su propio hogar, o en su propio matrimonio, en su familia, hermanos, vamos a libertarnos perdonándonos. No vamos un día a entrar en el cajón con resentimientos, con heridas. No, vamos a libertarnos, vamos a aprender a perdonarnos unos a los otros. Ahí en el capítulo 5, 1 y 2 nos habla, la gracia nos lleva hasta Dios que es amor, para andar en amor, y Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como oferta y sacrificio a Dios con aroma suave. Hermanos, nosotros pasamos a tener este amor dentro de nosotros, hermanos. No es solamente un cambio de comportamiento, sino que Dios está llenándonos con su amor. Pasamos también a tener una actitud de darnos, de donarnos, de entrega a las personas, predicar el Evangelio en las calles, cuidar de los hermanos, edificar a la iglesia, servir al Señor en la iglesia. Se entregó por nosotros, y esta es una ofrenda y sacrificio para agradar a Dios. Cuando nosotros hacemos así por amor a las personas, como entrega a los hermanos, Dios se agrada. Él huele aquel aroma suave. Y al final, hermanos, la gracia nos lleva hasta Dios, que es luz. Ahora somos luz en el Señor, debemos andar como hijos de luz. Y la luz expone todas las cosas de las tinieblas, hace con que seamos sensibles al pecado y a cualquier cosa de las tinieblas. Hermanos, ¿cómo es bueno andar en la luz? Si usted tiene una punta de envidia de otro, él ya se revela. Si tiene un punto de discordia con otro, la luz te ilumina. ¿Cómo es bueno andar en la luz? Vamos a aprender a andar en la luz. Si usted vive una vida de pecados, la luz comienza a incomodarte. Vamos a vivir en la luz. Y la luz expone todas las cosas de las tinieblas. Esto está en 1 Timoteo 1:5. No. La luz expone todas las cosas de las tinieblas, que seamos sensibles de los pecados y cualquier cosa de las tinieblas, para mantener siempre un corazón puro y una buena conciencia. Vamos a mantenernos puros, siempre un corazón puro, siempre una buena conciencia. Quien vive en la luz consigue mantenerse así. Al andar en la luz mantenemos comunión unos con los otros.
Porque a veces usted no puede tener comunión con los hermanos porque usted no está en la luz. Quien está en la luz tiene facilidad de tener comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado. Y no estamos inmunes de pecado, no estamos. Pero debemos confesar nuestros pecados para mantenernos en la luz. Como consecuencia de andar en la luz, mantenemos siempre un espíritu contrito y arrepentido. Nunca orgullosos, nunca arrogantes. Quien está en la luz nunca es arrogante. Quien está en la luz tiene un espíritu contrito, un espíritu arrepentido, con un corazón quebrantado y un corazón humilde. Lejos esté de nosotros toda arrogancia y todo orgullo. Señor Jesús. Ahí la gracia llega al hombre por medio de la palabra y del Espíritu. Jesús dijo a los judíos, a sus discípulos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el río que salía de Edén para alcanzar al hombre es el Espíritu. Por eso debemos llenarnos del Espíritu para vivir una vida humana normal y no buscar satisfacción del vino del mundo. Nosotros vamos a distraernos con tantas cosas que los hombres corren detrás de eso, detrás del dinero, la fama, el poder, riqueza, una buena casa, hasta un buen matrimonio en el padrón del mundo. No es esto que buscamos, hermanos. Nosotros buscamos servir al Señor, hacer la voluntad del Señor. Por eso debemos llenarnos del Espíritu para vivir una vida humana normal, no buscar satisfacción en el medio del mundo. Todo hacemos para que la voluntad de Dios sea hecha. Debemos llenarnos del Espíritu hablando entre nosotros, en la inmersión de la palabra, mover el caldero. Mover el calderón. Primera Corintios 14 nos muestra un extremo de solo llenarse del Espíritu y la mente no gana nada. Es hablar en lenguas. Por eso que había esta práctica de hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Habla Dios, el Espíritu es ejercitado, pero la mente queda infructífera, totalmente infructífera. Por eso, hermanos, muchas veces las personas que usan mucha de esta experiencia creen que es espiritual, pero su mente no gana nada. Entonces, este es un extremo, hablar en lenguas. Pero, hermanos, los gritos de guerra, proclamar, nosotros ya entramos para el lado que la mente funciona. La mente es usada, ¿no es así? Nosotros hacemos gritos de guerra, la mente es usada. Eso comienza ¿a qué? Comienza a calentar el espíritu. Comenzamos a ejercitar el espíritu. Eso es necesario, hermanos. Es necesario tener un espíritu, primeramente un ejercitado, un espíritu fuerte, para después cuidar la mente. Solo que en la inmersión, en la proclamación de la palabra, en la proclamación de las frases, usted ya comienza a usar la mente. Su espíritu es ejercitado, usted tiene el espíritu fuerte, pero usted también, su mente es alimentada también su mente. Solo que nosotros podemos, hermano, hacer todos, ejercitar el espíritu con frases, con inmersión en la palabra, usar bastante esto. Cuando todos ya están 100% en el espíritu, podemos gastar un tiempo, 20 minutos, en pequeños grupos. Según la palabra leída, podemos mover el caldero. Esto es una práctica de hace 20 años atrás. Yo dije, hermanos, cuando el hermano Don traía tanta revelación en la iglesia, solo que yo temía que la revelación, nosotros oímos la palabra de una manera superficial. Vamos a entrar en la palabra. Yo decía a los hermanos, nuestra reunión de servicio era así. Nosotros nos juntábamos en un grupo de personas y comenzábamos a inmersión en la palabra, solo que ahí usted alimenta la mente. Usted comienza a ejercitar. Yo gané luz en esta palabra. Yo gané. ¿Cuánto Dios no quiere usar mi capacidad? Yo quiero sumergirme en el río de la vida para que el Señor pueda hacer la obra de Él. Usted dice, yo también gané esta luz. Y los hermanos continúan. Ustedes imaginan, después de 4, 5, 6, hablan, agregando luz, cada uno moviendo con su cuchara de
de madera, aquella olla de la palabra profética, va a salir una comida mejor de la que usted pensaba. ¿Por qué? Esto no solo alimenta su espíritu, su mente se hace fructífera. Usted va a crecer en vida. Usted va a profundizarse en el Señor. Usted va a comenzar a comprender cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, el Señor está complementando. Entonces vamos a hacer esta práctica. Infelizmente no puedo explicar mucho. Debemos entonces llenarnos del Espíritu, dando siempre gracias al Padre por todo. Si nosotros estamos inmersos en el río de la gracia, todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios permitió. Aún las cosas que consideramos infelices, consideramos como infortunios, como el azar. No es, hermanos. Dios, todas las cosas cooperan para bien, para todos aquellos que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Debemos llevarnos del Espíritu también a aprender a sujetarnos unos a los otros. En el pasado todos éramos muy legalistas. Esposa, usted tiene que sujetarse a mí. Oh, usted que es más joven tiene que oír a los más viejos. No, es verdad. La Biblia enseña eso, pero vamos a aprender en el Espíritu, en la gracia, someternos unos a los otros. A veces hay una porción que dio a este otro. Puede ser este más joven que yo, pero yo tengo que aprender a oír a este joven. Mi esposa habla palabras. Tal vez ningún otro quiera hablarme. Yo tengo que aprender a sujetarme a lo que ella habla. Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu, hablando entre nosotros, dando gracia en todo a Dios y el Padre y también sujetándonos unos a los otros. Ahora vamos a entrar finalmente en el Padre e Hijo. Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced al Señor vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Me olvidé de beber agua. Hermanos, después de una cierta edad, los hijos van creciendo. Usted puede percibir que los hijos tienden a desafiar un poco la autoridad de los padres. Va creciendo y va probando hasta dónde él puede ir. Y comienza a desobedecer, especialmente, hermanos, en nuestra sociedad moderna. Ustedes ven que en África, aún en la cultura africana, aún los más jóvenes son muy obedientes a los mayores. No osan levantar la voz, pero nuestra sociedad occidental ya cambió esto. Hoy los alumnos golpean a las profesoras. ¿No es así? Infelizmente llegamos nosotros a este punto, pero aquí dice: obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Entonces, hermanos, nosotros estamos en otra esfera, no estamos en la esfera del mundo, estamos en el Señor. En el Señor indica que en la iglesia nosotros tenemos una cultura celestial, tenemos una cultura diferente. Suplido con la gracia, nuestros hijos son obedientes a los padres. Por eso, hermanos, vamos a llevar a nuestros hijos también a practicar esta palabra. Yo quiero decir algo. Todos nosotros, adultos, cuanto más joven, menos. Cuando va a ser una inmersión en la palabra, van al SEAPE o al PAC, da un frío en la panza, la barriga, da un dolor de barriga. Pero, hermanos, quiero decirles a ustedes, los niños no tienen eso. El niño ve al adulto orando por las personas y él dice: padre, voy a salir, vamos a salir. Porque el niño no tiene ese dolor de barriga, ese frío en la barriga, no tiene ese concepto. Adolescente tiene un poco, pero es mucho menos que nosotros. Adolescente, vamos a salir, con la mayor alegría. Ahora jóvenes ya tienen más dificultad. Adulto, entonces, peor aún. Entonces, cuanto más viejo, más concepto nosotros tenemos. Hermanos, vamos a ayudar a nuestros hijos que ya no tienen este concepto. Cuando ellos crezcan, ya crezcan dentro de esta cultura, no tiene más este frío en la barriga.
Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, por eso, pues esto, los hijos suplidos con la gracia, nuestros hijos son obedientes a los padres. Hermanos, independientemente cómo los padres son y cómo los padres tratan a los hijos. Entonces, algunos no tuvieron, quién sabe, los padres sabios cuando trataron con él. Tal vez fueron muy severos, muy rigurosos. Nunca dieron amor como debían darle. Ahí los hijos se criaron un poco rebeldes. Puede haber esto entre nosotros, pero aquí habla para obedecer independientemente de la actitud de los padres. ¿Vamos a aprender así? Porque usted en el río de la gracia, usted lo consigue. No importa si su padre lo trató bien o mal a usted. La Biblia dice, para obedecer en el Señor, nosotros conseguimos hacerlo por la inmersión del río de la gracia. Pues esto es justo, indica que esto es correcto, es propio de la relación de los hijos con los padres. La relación de los hijos con los padres de una manera adecuada es obedecer. Esto es justo, esto es propio, correcto delante del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, honrar es más que obedecer. No es solo obedecer. A veces usted triñe los dientes para obedecer. No, honrar, pero no sé cómo explicar, pero honrar a los padres es tener a los padres en un lugar especial, en alta consideración, en consideración alta. El tener un lugar de honra en su corazón, un lugar destacado en su corazón, independientemente de cómo ellos son. Vamos a honrar a los padres. Una actitud de respeto, no como una retribución. Usted no honra a los padres porque sus padres le trataron bien a usted. Usted no honra a sus padres porque lo trataron bien, lo cuidaron bien. No es retribución. Honrar a los padres es nuestro deber. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, está en Éxodo 20:12. Para que se prolongue tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da, para que te vaya bien. Deuteronomio 5:16. Este mandamiento hace parte de la primer tabla de los 10 mandamientos. Y en la primer tabla son los mandamientos, son todos referidos a Dios. Esto quiere decir que Dios colocó el quinto mandamiento aún en la tabla que se refiere a Dios, porque la segunda tabla está referido ya a los hombres. Entonces, nosotros necesitamos entender, cuando nosotros honramos a nuestros padres, nosotros estamos honrando el origen. Y si usted toma este origen, usted va a ver quien Dios creó a Adán. Entonces usted va hasta Dios. Entonces cuando usted honra a sus padres, usted está honrando a Dios. Y la primer promesa es tener larga vida. Pero esta larga vida no es para usted disfrutar los placeres del pecado. Esta larga vida es para disfrutar de la buena tierra que es Cristo, que posee todas las riquezas del agua de la gracia. Vuelvo a Deuteronomio 8, versículo 7 nuevamente. No es retribuir a los padres según como el bien o el mal con que trataron a sus hijos. Antes, honrar a los padres es honrar a Dios incondicionalmente. No ponga condición en esto. Ustedes van a ver la bendición del Señor. Mis padres no me trataron bien. No importa. Si usted honra, usted va a tener la bendición del Señor. Y vosotros, los padres, no provoquen a los hijos a ira, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres, hermanos, deben cuidar para no instigar a los hijos a ira. A veces, hermanos, nosotros apretamos como padre, nosotros instigamos, provocamos, empujando a sus hijos también a una ira, a un odio, pero como padre no puede responder, queda con aquello. Usted empuja a su hijo para vivir en la carne. No vamos a hacer esto.
Aunque en la crianza de los hijos debe haber disciplina, tiene que haber disciplina, sin embargo los padres no deben abusar de su autoridad ni presionar a sus hijos sin darle una salida, una solución. Nunca presionen para nada, nunca presionen solo para mostrar su autoridad. Hermanos, usted presiona, usted usa de su autoridad siempre para un fin benéfico para su hijo. Usted siempre quiere el bien de su hijo. No tiene sentido estar enojado, entonces no vamos a abusar de nuestra autoridad. Es eso, ¿no? Lucas 11:42. Yo quería leerle rápidamente a ustedes. Solo un trecho aquí. Lucas 11:42. Porque dais o dízimo da hortelã, de arruda e de todas as hortaliças, desprezais a justiça e o amor de Deus. Queria chamar a atenção a justiça. La justicia y el amor de Dios. Quería llamar la atención a la justicia y el amor de Dios. No sé si ustedes saben, ustedes que son más en la edad de estudiante, alguien es... Hoy tiene geometría descriptiva. ¿Hay todavía? ¿Quién sabe algo de la geometría descriptiva? ¿Ustedes saben? Faltó esa clase a mí. En el espacio. Un plano en el espacio. Y otro plano en el espacio. Dos planos en el espacio. Cuando dos planos en el espacio se cruzan, la intersección de estos dos planos es una recta. ¿Es así o no, André? La justicia de Dios es un plano. Todos los elementos que están en este plano es justicia. Es un plano de Dios. Dentro de este plano está la justicia. Hermanos, usted estudió arquitectura, ¿no, hermano? Y existe otro plano en el espacio que se llama amor. Todo lo que pertenece a este plano es el amor. Solo que estos dos planos necesitan cruzarse. Cuando los dos se cruzan, surge una línea. Nosotros necesitamos andar como Dios anda en el tratamiento con nosotros, andar en esta línea que pertenece a la justicia y también pertenece al amor. ¿No es así? Entonces, si usted está en esta línea, usted nunca va a estar desequilibrado. ¿Por qué? Porque algunos padres usan solamente el amor en la creación de los hijos y los hijos crecen sin restricción ni disciplina. Y otros padres usan solamente la justicia, tratándolos con rigor, pero sin amor. Vamos a aprender cómo Dios nos trata. Crear a los hijos, hermanos. Vamos a ver cómo Dios nos trata. Hebreos 12. Señor Jesús. Perdónenme que avancé un poco. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Nuestro Dios nos reprende, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora todos nos molestamos cuando hablan de azotar. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Voy a saltar al 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para que lo es provechoso,
para que participemos de su santidad. La disciplina, hermanos, tiene el objetivo, es para participar de la santidad del Señor. Toda disciplina en el momento no parece ser motivo de alegría, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Criar a los hijos en la amonestación del Señor es hacer que la palabra que el Señor habla esté en el corazón de su pueblo. Los padres deben inculcar, esto es, repetir esas palabras a los hijos en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Hermanos, esto está en Deuteronomio capítulo 6, 4 al 7. Esto, hermanos, es inmersión en la palabra pura. ¿No es así? André Olivera dijo que ellos están haciendo hasta sus dos gemelas, sus dos niñas. Están aprendiendo a aprender esta frase en la inmersión de la palabra. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos practican esta palabra solo que de manera exterior. Colocan hasta en el pelo, todo palabras, frases en las puertas, en los umbrales de la puerta. Hermanos, la inmersión de la palabra es exactamente para esto. Estar todo el tiempo. Si usted va al CEPEP, usted va al PAC, ahí que suena 8 horas, ya tiene permiso de levantarse. Comienza a haber sonido en todos los cuartos de la casa. La palabra para la inmersión, hermanos, es esto. Durante el día, en el Uber, inmersión. En el metro, inmersión. En el ómnibus, inmersión. En la calle, inmersión. Y un poco de apatía junto al equipo, inmersión en la palabra. ¿Es esto lo que Dios quiere, hermanos? Dios quiere que nosotros vivamos así. Oh, Señor Jesús. Aparte de ser una información bíblica, enseñar los decretos del Señor, debemos enseñar el camino en que los hijos deben andar. Esto quiere decir cambiar su hábito, darle una nueva cultura. Esto está en Salmo 119. Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. No sé si ustedes perciben la diferencia aquí. Aquí nos dice, enséñame tus decretos. Enseñar los decretos del Señor. Son todas las informaciones bíblicas. Enseñar los decretos. Pero hermanos, enseñar el camino de estos decretos ya es enseñar un hábito, una cultura, una práctica. Entonces, no tiene sentido enseñar solo los decretos. Esto es repetido para los que están adelante de la conferencia Generación Santa de los jóvenes. No tiene sentido dar solo información bíblica a nuestros adolescentes. Tenemos que dar una cultura a ellos para cambiar el comportamiento, para cambiar el hábito de vida. Y también Proverbios 22:6. Yo no voy a leer por causa del tiempo, hermanos. Esto nos muestra que nosotros necesitamos cambiar una cultura en nuestras otras generaciones. Gracias a Dios, hermanos, nuestra generación, fábrica de Mensadores Kid, ya están entrando en esta cultura y nuestros adolescentes ya no tienen más dificultades. ¿Quién está revolucionando Bahía? Es impresionante, son los adolescentes. Oh, Señor Jesús. Entonces debe tener este hábito saludable de orar por las personas, predicar el Evangelio, para participar de la Avanza Joven, fábrica de Mensadores Kid. Esta nueva cultura va a salvar a las ideologías perniciosas del mundo y serán guardados para servir al Señor. Ahí, hermanos, en la revelación del trabajo, vamos a terminar. Perdónenme a avanzar un poco. Efesios 6, versículo 5. ¿Dónde estoy? Señor Jesús.
En cuanto a vosotros, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, no sirviendo de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo de ojos, sino como quien agrada a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En aquella época, hermanos, los esclavos, los siervos, en verdad, aquí eran esclavos. Los esclavos eran comprados por sus señores, eran sus bienes, sus propiedades, pertenecían a sus señores. Entonces, los señores tenían derechos sobre sus vidas. Sin embargo, hermanos, cuando llega a la iglesia, todos son hermanos. Colosenses 3:11 dice que no hay esclavos ni libres, todos son hermanos. Sin embargo, en el trabajo, ellos deben tener la conciencia de que deben obedecer a sus señores. No es porque ahora son hermanos, no obedecen al Señor, no hace más lo que el Señor quiere. Entonces, él aún está en la posición de un esclavo. Esto es traído al día de hoy. En la relación de trabajo, no se debe buscar privilegios como hermanos en Cristo y en ninguna relación de trabajo. Un hermano me llamó para trabajar en su empresa. Entonces yo confundo las cosas de la iglesia en la relación de trabajo. Yo creo que en esa empresa yo soy hermano de él, yo tengo privilegios, regalías que los otros no tienen. Puedo estar descansado, hacer cuando yo quiero, cuando no quiero no hago. No es así. Si fuese así, hermanos, ningún hermano va a llamar a otro para trabajar. Necesitamos aprender a obedecer al Señor con temor y tremor en la sinceridad de corazón como a Cristo. Nosotros obedecemos a los señores, a los jefes, a los dueños de las empresas. Es trabajar, obedecer como a Cristo. El empleado que tiene un hermano en Cristo como su superior no debe mezclar su relación en la iglesia con su relación como empleado, exigiendo regalías o tratamientos especiales. No debe servir a la vista como agradar al hombre, versículo 6, sino como siervo de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Hasta en la relación en el trabajo usted está haciendo la voluntad de Dios. Debe servir de buena voluntad como el Señor y no a hombres. Versículo 7. Esto debe ser resultado del fluir de la gracia y de llenarse del Espíritu. Si cada uno hace algo bueno, recibirá, aparte del reconocimiento profesional, recompensa del Señor. Esto está en el versículo 8. Si usted es un buen empleado, su jefe, el dueño de la empresa, puede darte una recompensa, pero usted va a tener una recompensa venida del Señor, no es de ellos, ¿no? Entonces, hermanos, y vosotros, señores, igualmente, de igual manera, proceder para con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como el vuestro, está en los cielos, y que para con Él no hay acepción de personas. El empleador o jefe no debe tratar con rigidez ni con amenazas a sus subordinados. En el trabajo, él es su subordinado para ejecutar un buen trabajo, pero fuera de él, el Señor no hace acepción de personas. Él es el Señor como de uno como del otro. El Señor Jesús, Él quiere edificar su iglesia. Sin embargo, Él quiere llenar todos los espacios con la realidad de Cristo. Esto tiene que ser reflexionado en nuestro vivir, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar y también en nuestra vida de trabajo, nuestra relación de trabajo. Hermanos, no podemos estar proclamando, hablando y no tener realidad en nuestra vida. ¿Está bien? El Señor quiere tratar aún en estos detalles con nosotros. Ahí Satanás no tendrá ninguna brecha para trabajar en nosotros. Yo quiero aún terminar, a ver si ustedes van a entender el llamamiento para ser un equipo de alta performance, y yo puedo contar con 110% de cada uno de vosotros. Vamos a traer al Señor de regreso.
No nos preocupemos con nosotros. Nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. El Señor necesita realizar su obra hoy en la tierra a través de nosotros. Vamos a cooperar con el Señor. No deje una minoría sudar la camiseta. Vamos a sudar la camiseta todos nosotros. Y vamos a ser un solo hombre haciendo esta única obra. Jesús es el Señor.